La predicación de un profeta. Juan el Bautista es narrado aquí en Mateo capítulo 3. Pero el título que le puse el día de hoy al tema, justo en este capítulo, es porque Juan el Bautista es el último profeta según Cristo, según las Escrituras en el Nuevo Testamento. Incluso es considerado Juan el Bautista como el mayor de los profetas, que ningún profeta se levantó como Juan el Bautista. Y también es interesante esto, porque Juan el Bautista era alguien importante en el tiempo de Jesús. Antes de empezar el ministerio, Cristo tenía como alguien que le preparaba el camino en el desierto a su primo Juan el Bautista. Pero hoy en día hay muchas personas que se llaman profetas y no voy a cuestionar la confiabilidad de sus profecías o lo que dicen, lo que tratan de comunicar al pueblo. La palabra profecía significa hablar algo que viene de parte de Dios, ¿sí? Cuando alguien se autodenomina profeta es porque está hablando la palabra que Dios quiere que se hable a un determinado sector, a un pueblo o a una persona. Y esto ha generado una serie de disturbios en el campo evangélico, donde se toma las palabras de Dios como constantemente promesas, donde Dios te va a elevar, te va a llevar a un siguiente nivel, Dios te va a hacer famoso, Dios te va a dar un carro, te va a dar una esposa, te va a dar un novio, en fin. Los profetas de hoy en día que vemos han malinterpretado lo que es la profecía, y aunque en parte yo creo firmemente de que sí, Dios utiliza personas de una manera muy especial para darte una palabra para ti, una palabra que necesites. Y Dios puede revelarle ciertas cosas que tú has necesitado escuchar, y alguien que no te conoce, pero que Dios lo utiliza a esa persona como un profeta, te puede decir lo que tienes que hacer, porque tú ya has pasado tiempo en intimidad con Dios. Yo no cuestiono del todo la actividad de los profetas actuales. Sin embargo, si podemos comparar los profetas del Antiguo Testamento con los profetas de hoy, hay una gran diferencia, y tampoco voy a ser fatalista de decir que las profecías como se dictaban antes por los profetas eran las profecías tal cual se debe incluso decir el día de hoy. Pero en cierto punto creo que la profecía no es decirte las cosas que te van a pasar en el futuro del todo, porque es más, la palabra de Dios en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, la Biblia es una palabra profética. Y los profetas son los que hablan la palabra. Sí, Pablo también menciona de que valía más que una persona profetice, que hable la palabra, antes que hablar muchas palabras en un lenguaje desconocido y que no edifican a nadie. Pero no vamos a hablar del tema de las lenguas ni nada por el estilo. Sin embargo, vamos a hablar ahora, después de esta introducción, lo que nos quiere decir Mateo capítulo 3 con respecto a los profetas. ¿Y cuál es el mensaje de un profeta? Ahora sí iniciamos. Mateo capítulo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Esto me llamó la atención desde que lo leí, porque normalmente cuando alguien predica, siempre busca espectadores o gente que le esté escuchando. Nadie predica en un desierto, nadie predica en un lugar donde
la gente no escucha, no se sienta a ver o a escuchar, ¿verdad? Es ilógico que alguien predique en un lugar desértico. Juan el Bautista marca la diferencia. Él predicaba en un lugar poco recurrido. No había muchas personas que iban al desierto. Habían ciertos grupos, los esenios, por ejemplo, ellos eran un grupo apartado que practicaban la meditación, la oración constante. Ellos eran personas que se despojaban de todos los bienes materiales. Ellos creían que lo terrenal les impedía tener una santidad completa. En fin, grupos como los esenios se encontraban en los desiertos orando, ayunando y haciendo diferentes actividades espirituales, 100% espirituales. ¿Sí? Entonces, aparte de los esenios, no había mucha gente porque las personas se encontraban comúnmente en la plaza, en la ciudad, así como nosotros no nos iríamos al desierto de Reque ni de Mocupe, ¿verdad? O sea, es un poco complicado pensar de que la gente se está yendo al desierto para, qué sé yo, para ver a alguien. Entonces, Juan el Bautista está en un contexto en donde el desierto no era del todo desértico como el Sahara, sino que sí habían personas que pasaban, habían extranjeros. ¿Por qué? Porque había una conexión entre el desierto de Judea con el río Jordán, había una cercanía. Por eso es que más adelante vemos que Juan el Bautista bautiza en el río Jordán porque está cerca el desierto de Judea del río Jordán. Así que sí pasaban peregrinos, etc. Pero no era muy recurrido. Sin embargo, Juan el Bautista va hacia el desierto. Y preguntándome siempre, ¿por qué Juan el Bautista va al desierto? ¿Por qué no se va mejor a la plaza de la ciudad? ¿Por qué no se va a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es un prototipo de lo que tiene que ser un profeta. Un profeta casi nunca es admirado. Te lo digo bien en serio. ¿Por qué? Porque sus mensajes constantemente son de exhortación para el pueblo. Las profecías en el Antiguo Testamento eran para que la gente llegue al arrepentimiento. Eran constantes correcciones. Y Dios quería que la gente se arrepienta para que Él los bendijera. Ese era el propósito. Dios siempre ha querido que las personas cambien su manera de vivir, que santifiquen su corazón, pero esto lo hacía a través de gente que se dejaba usar por Dios y que pasaba tiempo con Dios. Entonces ellos venían diciendo, así ha dicho Jehová, y la gente tenía que escuchar. Verso 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Un mensaje de arrepentimiento. Repito, uno de los prototipos más fieles que tiene un profeta es que su mensaje de profecía es el arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista no fue un mensaje de prosperidad, ni que Dios te va a llevar al siguiente nivel, ni que vas a viajar en avión, que el próximo año vas a recibir un helicóptero. No. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje profundo para que la gente cambie su manera de vivir, cambiara su mundanalidad y cambiara su forma de andar en esta vida, su deshonradez, su maldad. Entonces, Juan el Bautista es una persona que nos debe a nosotros confrontar si es que estamos tratando de caerle bien a la gente. Y claro, que no todo el tiempo vamos a estar exhortando a las personas. Dice la Escritura que debemos predicar todo el consejo de Dios. Y aquí se encuentra todo el consejo de Dios. ¿Ok? No siempre vamos a estar hablando de la gente de exhortación, pero todo tiene que decirse de una manera muy exhortativa. ¿Ok? No con cara de limón, ¿verdad? Chupado, sino como si fuera de parte de Dios. Como un padre que busca que su hijo tome una buena decisión. Hermanos, Juan el Bautista no buscaba
un lugar necesariamente popular, sino que él buscaba el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué buscaba el desierto? Para que la gente llegara hacia él. Y realmente la gente llegaba hacia él. Pero él no estaba buscando esto, porque fácilmente se podía ir a un lugar y ya está. Y la gente lo aplaudía y decía, wow, qué tremendo eres Juan el Bautista. Sin embargo, él esperaba que su mensaje diera efecto. Y sí que dio efecto, porque la gente de Jerusalén venía a escucharlo, gente preparadísima, como los fariseos, los saduceos, los principales soldados venían a verlo y a escuchar a este hombre. Se tomaban la molestia de ir hacia un lugar desértico. Así es. Juan el Bautista hablaba de tal forma que la gente venía a escucharle su mensaje, no de prosperidad, no un mensaje de que mañana vas a recibir un cheque, sino un mensaje de arrepentimiento. Eso es lo que busca la gente, por encima de todo, por encima de lo que necesitamos. Sí, necesitamos dinero, necesitamos que Dios prospere nuestro negocio. Sí, necesitamos salud, sí. Pero si viviéramos una vida de constante arrepentimiento, ¿ustedes no creen que todas las demás cosas son o serán añadidas? Claro que sí. Dios nunca te va a llamar al arrepentimiento para que te vaya mal, sino para que te santifique y que luego las cosas que tú hagas te salgan bien. En la mayoría de casos, cada vez que algo nos sale mal, nuestro negocio no está bien, es porque vivimos en pecado o porque estamos haciendo las cosas de una manera turbia, estamos estafando, algo hemos hecho mal. Y en ciertos momentos sí, también las cosas van mal porque Dios está que nos prueba. Pero Dios no nos va a probar toda una vida. Son temporadas, si es que Dios nos prueba. Pero Dios quiere, a través de estas exhortaciones que Él tiene en su palabra, que nuestro corazón sea santificado. Y un profeta debe tomarse muy en serio su papel, su rol como profeta. El reino de los cielos se acercaba, era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Verso 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, Juan el Bautista predicaba en el desierto no solamente por lo que te dije, ¿verdad? No buscaba fama, él no buscaba los mejores lugares, sino porque en él se estaba cumpliendo una profecía dada en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Esta era la voz que se había profetizado aproximadamente 700 años antes. Con Juan el Bautista estaba haciendo realidad lo que Isaías predijo. Preparad el camino de Jehová, enderezad las sendas. Este era Juan el Bautista, el que cumplió esta profecía. Verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas y de miel silvestre. Miren, en la antigüedad, un profeta era reconocido por su vestimenta. Juan no se vestía así por puro lujo, no porque, bueno, se me ocurrió vestir hoy día con un pelaje extraño. No, es que en él se estaba cumpliendo lo que Dios siempre buscaba de sus profetas. Buscaba sinceridad, no buscaba religiosidad, no buscaba apariencias, buscaba una vida íntegra, intachable, una vida transparente. Y este era Juan el Bautista, un hombre transparente, un hombre que si se vestía como un profeta en la antigüedad, lo hacía de verdad. Miren, les voy a leer algo que encontré aquí en Zacarías 13:14. Dice, y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. El manto velloso, el manto velludo o el manto
que comúnmente usaban los profetas era un manto que identificaba a un profeta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo, en el tiempo de Zacarías, habían profetas mentirosos que profetizaban cosas que no venían de Dios. Y Dios está profetizando de que en aquel tiempo los profetas mentirosos iban a salir a la luz, por más que se vistieran como profetas. Juan el Bautista no era uno del montón, no era un profeta más, no es que venía con una profecía mentirosa y falsa. Juan el Bautista, si se vestía como un profeta, era porque en él se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 40 y porque él era el profeta que estaban esperando. ¿Ok? Juan el Bautista era el profeta, último profeta del pueblo de Israel. El último. Hermanos, Juan el Bautista no era un farsante. Juan el Bautista era una persona que vivía lo que decía, que vivía en arrepentimiento y que buscaba realmente que las personas llegaran a cambiar. Su predicación trasciende hacia Pablo, cuando Pablo encuentra a personas que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Juan el Bautista predicó demasiado y mucha gente se arrepintió de corazón. Y ya luego conocieron el mensaje del evangelio, pero el mensaje de Juan fue muy, muy fuerte. Y los primeros discípulos de Cristo fueron los discípulos de Juan el Bautista. Y Juan tuvo que decirles, he aquí el Cordero de Dios. Entonces dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Cristo. ¡Qué impresionante! Este era Juan el Bautista. Un hombre que no vivía como las personas que ahorita vamos a ver para que lo entiendan. ¿Ok? Entonces él estaba vestido de pelo de camello y su comida era langostas y miel silvestre. La miel silvestre no es más que la miel que no está ni refinada ni comprada, no es una miel procesada, es una miel como tal, una miel pura. ¿Sí? Es como que la leche está sin alterar, ¿no? La leche procesada que tú compras en el súper es una leche que ya pasó por demasiado proceso, por eso se llama leche o productos procesados, porque ha pasado por proceso. Entonces, la miel que él comía no era una miel que también tú encontrabas en cualquier mercado, era una miel pura, por eso es una miel silvestre, por eso se le llamaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la miel? ¿Por qué Dios escribe esto? Porque son detalles que encontramos en la Biblia que a veces pues, uno dice, ¿por qué está esto? ¿Qué nos interesa que Juan el Bautista coma miel y que se vista de esa manera? Bueno, ya les expliqué lo de la vestimenta, que era la vestimenta de un profeta verdadero, un profeta que no utilizaba, en este caso Juan el Bautista no utilizaba esta vestimenta para aparentar ser un profeta, sino porque él era el profeta, un profeta verdadero, ¿ok? Que merecía ser escuchado. Pero su comida era la representación de la providencia o de la dependencia total en la providencia de Dios. Juan el Bautista, su dedicación era completamente a la palabra. Y él dependía de Dios. Él dependía de la naturaleza. En el Evangelio también, o en uno de los Evangelios, se menciona de que Dios cuida a las aves, que las alimenta y a las flores las viste. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos? No nos dará alimento, no nos vestirá. Entonces, Juan el Bautista está viviendo la provisión de Dios que también la tuvo el profeta Elías. Y ojo, Elías es fundamental e importante en la vida de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el Elías que estaban esperando. ¿Sí? Es un tema que luego lo vamos a hablar de una manera más profunda, no vamos a entrar a tallar el día de hoy. Pero Juan el Bautista también es una representación de Elías como un profeta. Elías también dependía de Dios.
Elías también se vestía con pieles así vellosas, en fin. Entonces, la miel silvestre es la provisión o la dependencia total de la provisión de Dios. Juan no era un profeta extravagante, no era un profeta que decía yo estoy comiendo los mejores potajes, estoy vistiendo las mejores ropas, o estoy yéndome a comer un plato que me cuesta 200, 300 soles, si lo podemos personificar en nuestro contexto, sino que era una persona humilde. Si vamos a comparar a los profetas de hoy, ¿verdad que nos metemos en problemas, cierto? Los profetas de hoy visten excelente. Y yo no estoy diciendo que la gente no vista bien. Tienes que vestir bien. Tu imagen debe ser cuidada. No eres Juan el Bautista, ¿verdad? No necesitas ir al desierto a predicar. Puedes predicar en las redes sociales, puedes predicar de donde quieras, pero puedes predicar, tienes acceso a predicar donde se te dé la gana. Pero Juan el Bautista nos deja un ejemplo grandioso de cómo debe ser un profeta de Dios, un profeta verdadero. No un profeta que viva arrancado y que diga, mira, es un verdadero profeta, se viste como Juan el Bautista o come cosas raras. No. Pero si le añadiéramos un poquito más de sencillez a nuestra manera de vivir, creo que causaríamos más bien que confusión en las personas que se preguntan. Hasta los evangélicos nos preguntamos, ¿por qué hay gente que predica y que gana almas para el Señor, pero a la vez los vemos como que muy orgullosos con sus trajes todos opulentos, ¿verdad? Trajes costosos, lo muestran y cosas que, ¿verdad?, pasan en el mundo actual y que es muy penoso. Da lástima ver cómo muchos nos preguntamos por qué sucede esto con los ministros de Dios. Algunos dicen que estos ministros se han vendido al lujo, a la vanagloria de la vida y que no invierten en las necesidades de las personas, sino que realmente viven para ellos mismos. En fin, nadie está en los corazones de ellos. Nadie. Lo único que nos queda es seguir adelante y orar por nosotros, porque dice la Escritura, el que cree estar firme, mire bien, que no caiga. Sí, podemos tener nuestras opiniones, pero bueno, ese es otro tema también. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y este era el resultado de su despojo de una vida cualquiera y normal que una persona natural tiene. Él vivía dependiendo de Dios, vestía de una manera muy sencilla, como un profeta comía, se alimentaba de cosas sencillas, de alimentos sencillos, predicaba el mensaje de Dios puro, predicaba el evangelio y el resultado era maravilloso. Gente de Jerusalén, gente importante venía a escucharlo. Toda Judea, todo Jerusalén y toda la provincia alrededor del Jordán. Este es el resultado de vivir una vida honrosa. Si va, no sé, ahorita empezó el sonido aquí por la calle. Si escuchan eso, me disculpan. Entonces eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Aquí entramos al punto de los fariseos, ¿verdad? Y de los saduceos. Personajes que ya hemos estudiado anteriormente. Si no han visto las prédicas, pueden ir a YouTube y poner fariseos y saduceos Juan Tineo en YouTube. Ahí está, creo que es un mensaje de como 40 y tantos minutos hablándoles quiénes son estos hombres que se menciona constantemente en los evangelios. Entonces, muchos de los fariseos venían al bautismo de Juan. Entonces Juan, al ver que ellos venían, decía,
generación de víboras, en una se la lanzó. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esta palabra generación de víboras enlaza la crueldad, la letalidad de lo que tiene una serpiente. La serpiente constantemente es en las escrituras tipificada como el diablo, como la mentira, el engaño. Entonces, los fariseos eran considerados, no solamente por Juan el Bautista, como gente hipócrita y venenosa, ¿no? Sino que realmente ellos vivían una vida que daba mucho que decir. El pueblo buscaba siempre ejemplos. ¿Quién no busca ejemplos a seguir, hermanos? Todos buscamos ejemplos. Es mentira que alguien no esté buscando a una persona que le inspire a salir adelante, a crecer. Estamos buscando ejemplos. Lamentablemente, entre un pueblo necesitado de Dios, sediento de la palabra de Dios, habían o existían estos personajes. Gente hipócrita. Muy preparada, sí, pero hipócritas. Personas que no vivían para Dios, sino vivían para sus intereses. Egoístas. Gente envidiosa. Pilato, si tú lees Mateo capítulo 27, cuando están que los fariseos y el pueblo y los principales sacerdotes están diciendo crucifican a Jesús, Pilato entendió que lo estaban crucificando o querían matarlo por envidiosos, que tenían envidia. Que Pilato sabía que él era inocente, él no había hecho nada y todo lo que le estaban diciendo a él era tan solo por eso, por envidia. No merecía lo que le estaban diciendo que le pase. No lo merecía. Pilato, siendo un pagano, lo comprendió. Pero bueno, estos eran los fariseos y saduceos, gente comparada con la víbora, con la serpiente. Sus palabras y sus acciones eran veneno para todo el pueblo, toda la gente que los escuchara. Juan el Bautista los confronta y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Quién les dijo a ustedes que no les va a pasar nada? Porque ellos se sentían muy santos, ¿sabes? No es que ellos estaban con temor en el corazón, no, ellos se sentían dignazos. Y te lo vamos a ver, Te lo vamos a ver. Vamos a estudiar aquí en verso 8, dice: pues haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que quería Juan el Bautista no era sus sotanas, porque ellos se vestían de una manera también extravagante, en donde las personas tenían que admirarlos. Y era una de las características de los fariseos, que ellos oraban en las plazas, hacían largas oraciones y oraban en voz alta para que la gente los viera, y también se sentaban en los primeros lugares. Estos eran los fariseos. Entonces, Juan el Bautista no quería ver en los fariseos y saduceos su vestimenta, ni sus palabras, ni su conocimiento. Juan el Bautista los confronta y decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, no palabras. ¿Qué son frutos? Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. No le dijo: por sus palabras los conoceréis, por su ropa los conoceréis, por su peinado los conoceréis. No, por sus frutos. ¿Cómo puedes darte cuenta que una persona es creyente? Por sus frutos. Cómo vive, cómo habla, cómo reacciona, qué decisiones toma. Los frutos determinan la vida de una persona. Y estos frutos que Juan estaba exigiendo a los fariseos eran frutos de arrepentimiento, de una vida arrepentida. Miren, la vida de un cristiano no es una vida perfecta, no es una vida en donde la gente no falla.
No, la vida de un cristiano es muy dura. Tiene que estar luchando consigo mismo, con el pecado, con la gente. Un cristiano en este siglo tiene que ser muy valiente para llamarse cristiano. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia. O sea, tú tienes que ser la cara de Cristo. ¿Y qué pasa si fallas? La gente empieza a decir, ¿y así eres cristiano? O sea, un cristiano no puede enojarse, ¿no? No puede incomodarse, no puede gritar, ¿no? Sin embargo, miren, la vida de un cristiano en realidad es una vida de constante arrepentimiento. Y eso tienes que entenderlo muy bien. Si tú eres cristiano y piensas que no vas a fallar y a la primera que fallas te aleja de Dios porque mucho, o porque ya le fallaste, o de repente te aleja de Dios porque ya le fallaste muchas veces, oye, se trata de vivir una vida de arrepentimiento, no una vida de hipocresía de que voy a fallar a cada rato, no. Pero si fallas, tienes un abogado que es Cristo Jesús. ¿Sí? Ese abogado te levanta, te restaura, te defiende. Un cristiano todos los días tiene que arrepentirse. Todos. Señor, perdóname porque hice esto, porque pensé esto, porque miré esto, porque reaccioné de esta manera, porque no sé. Arrepiéntete. Si tú no entiendes esto, te vas a ir al mundo. Sí. En algún momento voy a dar un tema que recientemente vino a mi corazón leyendo la traición de Judas y Pedro. Bueno, tiene que ver con este tema especialmente. Con personas que se alejan de Dios porque se sienten que han fallado tanto y que ya no son dignos. Y, en fin, no quiero adelantarme porque ya pronto, Dios quiera, lo voy a dar por este medio. Hermanos, el verso 9 dice, y no penséis, es lo que sigue diciendo Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham, o hijos de Abraham, aún de estas piedras. Juan el Bautista entendía que estos hombres, al escuchar, ¿verdad?, la predicación de Juan el Bautista, que hablaba de arrepentimiento, que hicieran frutos, que dieran frutos de arrepentimiento y no que sean solo personas de apariencia. Juan sabía que dentro de ellos había ya esas maquinaciones, cavilaban en sus corazones. Oye, pues, ¿quién se cree este tipo, verdad? Supiera que nosotros somos súper preparados, somos gente que debería más bien él pedirnos a nosotros que le enseñemos. Ignorante viene a hablar de arrepentimiento y todo, que se cree. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una parte en la Escritura donde hay un pecador y un fariseo. El pecador le dice, perdóname, Señor, pecado, perdóname, se golpea el pecho. Perdóname. El fariseo dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Yo diezmo, yo nunca dejo de hacer buenas obras. Yo siempre estoy en los cultos de ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios no oyó al fariseo, sino que oyó al pecador que se arrepentía. El pensamiento de un fariseo era constantemente sentirse perfectos y superiores a los demás. ¿Cuántos alguna vez nos hemos sentido así? Yo tengo que reconocer, ¿no?, que todos en un momento hemos tenido esa parte farisea en donde sentimos que somos ya, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos creemos que somos ya, ¿verdad? Perdóname, Señor, no soy la gran cosa, ¿verdad? A veces Dios tiene que darnos lecciones un poco duras. Bueno,
como Juan el Bautista sabía el pensamiento de estas personas, que era común, ¿verdad? Cualquier persona sabía qué hacían los fariseos. Juan el Bautista dice, a Abraham tenemos por padre. No piensen, ¿no? Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Qué quiere decir con esto? Es que ellos dependían no solo de su conocimiento y su sabiduría en todo lo que habían obtenido, porque también eran adinerados, gente próspera, así que decían, todo lo que yo tengo es porque yo agrado a Dios. Y sí, hermanos, cuando tú agradas a Dios, Dios te bendice. No voy a negarlo, pero ellos ya, ¿verdad? Se sentían ya la élite en todo sentido de la palabra, porque vivían bien. Así que, a pesar de que podían jactarse de su posición económica, podían jactarse de su posición religiosa, de su conocimiento, ellos se jactaban de algo más profundo aún. Se jactaba de su linaje. Y Juan el Bautista les dice, ustedes no piensen que Abraham tenemos por padre. O sea, somos del linaje de Abraham, el linaje escogido de Dios. ¿Quién era Abraham? Si vamos a estudiar un poco a Abraham, él era de Ur de los Caldeos, de un lugar pagano. Y Abraham fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio en Abraham una persona decidida. Su padre murió en Harán, ¿sí? Y luego él siguió. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y te llevaré al lugar que yo te mostraré. Y él, dice Hebreos, por la fe salió Abraham a un lugar desconocido sin saber a dónde iba. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Porque a pesar de que era un hombre pagano, salió de su tierra creyendo a Dios. Escuchen, en Ur de los Caldeos se adoraban a cientos de imágenes. Se sacrificaban a los hijos. ¿Sí? Entonces, Abraham es la representación de que no tienes que ser directamente de linaje, ¿verdad? Sino que de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, puede ser el elegido de Dios. Dios puede escoger a alguien. Entonces, Juan el Bautista les dice, ok, ya, viene del linaje escogido de Dios, pero no se jacten de eso porque Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, ¿no? Dios tiene hijos. Y Abraham, es cierto que Dios lo escogió para que de allí saliera el pueblo de Israel. Abraham no era alguien que les prestaba la fe, ¿verdad?, a las personas. Por eso la Escritura en Romanos dice que el israelita verdadero de corazón, o sea, el del linaje de Abraham, es el que tiene el corazón circuncidado. O sea, habla de un linaje interno. ¿Sí? Un linaje interno. Entonces, Juan el Bautista dice, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Está hablando de que no necesariamente porque ustedes vienen del linaje de Abraham, ustedes se consideren hijos. Porque aún de estas piedras, o sea, aún de lo imposible, o de lo que ustedes consideran como inservible, Dios puede levantar hijos. ¿Ok? Dios puede levantar hijos, sí. Definitivamente, aquí estamos nosotros que no somos del linaje literal de Abraham como ellos, pero somos la promesa de Dios, somos las piedras. Somos la vergüenza, el dolor de cabeza de los fariseos. Si existieran el día de hoy, aunque se dice que los rabinos o linaje rabínico vienen de los fariseos, que hasta el día de hoy existen en Israel. Bueno, verso 10, y ya, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista diciendo, miren, el hacha está puesta, o sea, viene el juicio, ahorita va a haber algo complicado, así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Ese árbol que no da buen fruto son ellos, ¿verdad? Cristo, cuando habla de nosotros, nos menciona como personas que debemos dar buen fruto, o sea, como árboles que dan fruto, ¿verdad? Un árbol de naranja no puede dar uvas, no, o sea, es imposible. Si tú eres cristiano, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de Cristo. Entonces, lo que Juan el Bautista que les dice a los fariseos y saduceos es el árbol que no da buen fruto, o sea, este fruto de arrepentimiento, será cortado y echado al fuego. Y ahora vamos a hablar un poco del fuego. ¿A qué se refiere? Miren, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso. Está hablando de Cristo, su primo, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan está reconociendo la divinidad, la autoridad de Jesús. Él está reconociendo la divinidad del Mesías, que hasta ese momento él no sabía que era su primo, no lo sabía, pero estaba profetizando que vendría alguien mucho mayor que él y que no solamente iba a bautizar en agua como él lo hacía, era un bautismo real, un bautismo bueno, porque la gente se bautizaba arrepintiéndose de sus pecados, no como hoy en día, que hay algunas personas que se bautizan porque se emocionan y quiero ser de la iglesia, ¿no? Y la gente se arrepentía de verdad y salía de esas aguas con una energía para Dios. Era diferente. Hoy en día la gente se bautiza y ¿ahora qué? Ya bueno, ya pertenezco a la iglesia, ya puedo cantar, ¿verdad? Ya puedo tocar. No tienes que bautizarte por tocar o por pertenecer al grupo o cualquier grupo en la iglesia. Tienes que bautizarte porque te has arrepentido. Y Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua para arrepentimiento, está genial. Sin embargo, hay alguien que es más poderoso que yo. ¿Sí? Sus palabras son más poderosas que yo. Sus obras son más poderosas que yo. Juan el Bautista no hizo ningún bendito milagro. Sin embargo, su ministerio fue muy poderoso, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre. ¿Ok? No hizo ningún milagro. Jesús sí los hizo. Y hizo muchos milagros. Y habla de este poder, ¿verdad? Que Jesús luego más adelante demuestra que tiene. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Agua, arrepentimiento, y Espíritu Santo y fuego, que es otra cosa. Escuchen esto. El Espíritu Santo y fuego no es lo que quizás puedes entender como el bautismo del Espíritu Santo que se habla en las iglesias pentecostales. Yo creo que el Espíritu Santo se puede manifestar en forma de fuego. Lo he sentido. Y si lo has sentido está bien, porque es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Como también en agua, en viento, lo he sentido. Todos los que hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo lo hemos podido sentir. Sin embargo, cuando en este punto se habla de que Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, está dando una característica, una característica de lo que hace el bautismo. No en agua natural, no en agua que te moja, sino en un bautismo que significa, el bautismo significa sumergirte. Tanto el bautismo en agua como el bautismo en Espíritu Santo y fuego también habla de sumergirnos. Es un bautismo, es empaparte. Entonces, el bautismo en fuego tiene que ver con la purificación. Siempre el fuego en la Biblia habla con purificar. El fuego quita y lima esas asperezas y despierta a gente avivada por Dios. ¿Sabe cuándo la gente se aviva por Dios? Cuando es limpiado con fuego. La gente que está en pecado, la gente que está arruinada, viene el Espíritu Santo, lo limpia. Es literal. Son experiencias que todo creyente tiene. El Espíritu Santo viene, lo limpia, toda la escoria. Y hace de esa persona alguien diferente. Su rostro cambia,
tus actitudes cambian, porque ese fuego purificador del Espíritu Santo, la obra que hace es santificadora. Y ahí nacen los creyentes. Los creyentes no nacen porque te metiste al agua y ya. No, esa es la consecuencia de haber sido creyente. Ahora quieres bautizarte, ¿sí? El bautismo de Juan en aquel entonces es el bautismo que llegó antes del bautismo de Cristo. Y luego el bautismo de Juan se implementa más adelante, después de que la gente creyera en Jesús, ¿sí? Por eso es que Cristo también más adelante manda que las personas se bautizaran. El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo es súper importante. Pero el fuego también representa no solamente pureza o purificación, sino también representa juicio. Miren, verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Una vez más, estamos viendo la palabra fuego, el Espíritu Santo que santifica, pero también acá habla de un juicio, un fuego que nunca se apaga. Esta es la gente que va a recibir el juicio de Dios. El Señor es fuego consumidor. Purificador, consumidor. Eso ocurrirá en su tiempo. Hoy en día, el ministerio que el Señor nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Seas creyente, no creyente, si has pecado, si has fallado, el mensaje que debe dar toda persona es arrepiéntete. Aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún el Señor te puede purificar. Llegará un momento en donde eso no ocurra. Vas a recibir juicio, no va a haber misericordia, se acabará la gracia. Y en ese momento recién buscarás a Dios, vas a querer que el Señor te perdone, pero ya no se podrá. Acabará. Y lo único que vas a experimentar es una horrenda expectación de juicio. Y claro que tú no quieres eso. Por eso la palabra el día de hoy te invita a arrepentirte. O sea, que te creas la gran cosa en la iglesia, la estrella de Hollywood en la iglesia, el mejor cantante, predicador, lo que sea en la iglesia, pero estás en pecado. Como una persona que no es ni creyente, pero que por ahí ha escuchado, ¿verdad? Que Cristo salva, que el Señor restaura, que el Señor liberta. No creas que porque tu familia es cristiana tú te vas a salvar. ¿Ok? Dice la Escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa está. Sin embargo, escucha esto, si tú no te pones las pilas, si tú no accionas en fe, algún día todas las oportunidades que el Señor te está dando se acabarán. Y yo sé que tú eres una persona inteligente y pensante y quieres vivir una vida diferente. Quieres disfrutar la vida eterna. Así que en esta noche, que me imagino que ya me pasé como más de 50 minutos, te quiero llamar al arrepentimiento. No te vengo a decir que te va a ir bien todo en la vida. Sí, puede pasarte. El Señor quiere bendecirte, sí. Pero primero quiere santificarte. Primero quiere librarte de ese castigo eterno, de ese juicio horrendo. Él quiere salvar tu alma. Nada de lo que tú obtengas aquí en la tierra se comparará con la salvación de tu alma. Nada. Posición, casas, dinero, en el banco, nada. Tu alma vale mucho más que todo eso. Por eso hoy te digo, arrepiéntete. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Simplemente, en este momento, te pido que cierres tus ojos y le digas, Señor, así de manera sencilla, Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Soy pecador, te he fallado. Soy alguien duro, cruel, que no cree en ti. Pero el día de hoy sí creo. Gracias a tu palabra, Señor, creo. Y quiero, Jesús, que santifiques mi corazón, que me purifiques de todo lo que soy.
Quiero servirte, quiero vivir avivado para ti, Señor. Ayúdame a permanecer fiel, a agradarte. Y cuando falle, no permitas que me aleje de ti, sino que vaya a tus pies, que recurra a ti, Señor, sabiendo que tú me perfeccionarás hasta que vengas, hasta que vuelvas por mí y por toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amigos, que Dios los bendiga. El día de hoy hemos culminado la primera parte de Mateo capítulo 3. Y el otro estudio, Dios mediante, vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús. Esto está tremendo. Vamos a hablar de un tema tremendo, que son solamente 5 versículos. Vamos a hablar de un tema tremendo. Y bueno, nos vemos en unos días. Dios así lo permita. Cuídense, bendiciones. Hasta luego.